Una vez más te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de estar delante de esta congregación, Señor, trayendo el mensaje de hoy, tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos des entendimiento, sabiduría, que nos des, Señor, dirección en todo lo que hagamos, Padre, desde ahora hasta que terminemos este servicio. Que tú estés aquí, que tu Espíritu Santo, Señor, fluya en nuestras vidas, que prepare nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, para recibir tu mensaje, Señor, con la disposición de ser transformados, de ser cambiados, de ser, Señor, diferentes, de transformar nuestras vidas, de que haya cambios, no solamente venir, Señor, y ser oidores de tu palabra, Padre, pero también ponerla por obra cada día, Señor, de acuerdo al momento, a la situación, a la necesidad que estemos pasando. Que tu Espíritu Santo nos recuerde la palabra de hoy, Señor, para ponerla por obra, para activarla a nuestras vidas, Señor. Oramos por todo lo que se haga en este edificio, en cada departamento, con los niños, con los jóvenes, Padre, allí con los maestros que van a estar dándoles las clases. Te pedimos, Padre, que tú nos uses, aquellos que vamos a estar compartiendo tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, que nos hagas a un lado a nosotros, que quites todo lo humano y que solamente, Padre, tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que seamos solamente instrumentos, vasos que tú puedas usar, Señor, para compartir el mensaje de hoy. Te pido que limpies este lugar, Señor, que toda incredulidad, que toda barrera, todo obstáculo que se interponga para que tu palabra llegue a nuestras vidas, Señor, sea quitada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pido por aquellos que están fuera, aquellos que están enfermos en este día, que por alguna razón, Señor, no pudieron estar aquí, que donde quiera que estén y cualquiera que sea su situación, su problema, su lucha, que tú te glorifiques en sus vidas, Señor, ahí donde ellos están. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre, Padre. Y el pueblo de Dios dice, amén. El tema es acerca de la parábola. Vamos a estar hablando en el capítulo 25 de Mateo. Es el texto que vamos a estar leyendo en unos minutos. Es una parábola donde todos la hemos leído por muchas veces, pero creemos que Dios habla de diferentes maneras. Aún siendo el mismo versículo, la misma historia, Dios nos habla, Dios nos trae diferentes perspectivas, diferentes palabras. Depende de la situación que estamos pasando. Dios llega a nuestras vidas usando el mismo versículo, la misma parábola, la misma historia. Esta es la historia de las vírgenes, de las 10 vírgenes prudentes e insensatas. Ustedes conocen la historia, ya la conocen, ya la han leído, pero vamos a leerla una vez más. Esta parábola la hemos leído infinidad de veces, pero en esta ocasión vamos a estar aprendiendo lo que es cómo reservar fuerzas para tiempos difíciles. ¿Cuántos de ustedes reconocen que en un momento específico, en un momento de nuestras vidas, vamos a enfrentar situaciones difíciles? ¿Cuántos lo creen? Si no es que tú ya las pasaste, las estás pasando en este momento o las vas a pasar. Te lo garantizo, te lo aseguro, que tú y yo vamos a enfrentar esas situaciones. Y este mensaje nos va a ayudar a prepararnos para eso. Muchas veces hacemos desidia, no nos preparamos. ¿Cuántos de ustedes escuchan en las noticias que recomiendan los gobiernos, las autoridades, que tengamos cosas como comida, agua prevenidas para en un momento de necesidad, en un terremoto, en un ciclón, en un huracán? No sabemos cuándo las vamos a ocupar y siempre escuchamos eso, que hay que estar prevenidos, pero muchas veces nosotros nos hacemos de oídos sordos y no lo hacemos. ¿Cuántos lo reconocen? Amén. Pero esto nos va a enseñar cómo nosotros debemos prepararnos para esas situaciones difíciles, tiempos difíciles que tarde o temprano llegarán a nuestra vida. Le pido que abra su Biblia, si no trae Biblia, si trae un teléfono, una tableta, un celular o lo que sea, o en la pantalla estarán los textos, las escrituras, si usted me quiere seguir. En el libro de Mateo capítulo 25, verso 1, comienza diciendo:
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ponga bien atención a esas palabras donde dice, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes le respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Recuerde que esto era a medianoche, era a una hora muy alta, donde toda la gente dormía. No eran los tiempos como ahora, cuando usted va a una ciudad grande, a una capital, a la Ciudad de México, a Las Vegas, donde a todas horas hay gente despierta, hay tiendas, hay negocios, hay comercios. Pero en este tiempo toda la gente dormía a esta hora. No había a quién ir a pedir, no había dónde ir a comprar. En el verso 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. En el verso 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Poderosa palabra, ¿sí o no? En estos últimos versos, en el verso 13, es donde dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. De la misma manera yo te digo, tenemos que estar preparados no solamente económicamente, pero espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo la necesidad va a llegar. Todos quisiéramos que la necesidad trayera una campanita o la situación difícil viniera chiflando o haciendo ruido y decir: ahí te voy. Prepárate porque voy a llegar tal día o a tal hora a tu vida, a tu familia, a tu cuerpo físicamente hablando, con una enfermedad o a una crisis económica. Pero las cosas no son así. Esta parábola fue enseñada por Jesús durante su última semana de vida después de su entrada triunfal a Jerusalén. Fue una de las últimas conversaciones, de las últimas enseñanzas del Maestro para la gente, para sus discípulos. En este periodo de 5 días Jesús tenía que decirles algunas cosas que eran muy importantes. Él les dijo 2 cosas muy importantes para sus discípulos. Número 1, les dijo acerca del fin de la era, del fin de los días y lo que acontecería cuando el fin viniera. No solamente en esta parábola, pero en otras parábolas que hablan en el capítulo 25, nos damos cuenta que Él les habló de estas 2 cosas importantes. Número 1, el fin de la era. Y número 2, advertencias sobre cosas que podrían engañarles, cosas que los pudieran engañar, que pudieran ser distraídos o engañados. A Jesús le gustaba usar lugares, eventos, personajes para dar sus historias, sus parábolas, y de esa manera pues traer un mensaje a la gente. Las leyes judías, aquí vemos que si usted conoce o ha leído un poco de la historia, establecía que las bodas comenzaran los días miércoles, era la historia. Les voy a leer un poquito acerca de las costumbres judías cuando era una boda. Se hacía normalmente los miércoles y la celebración de bodas duraba más de un día. No creo que solamente en la cultura judía, pero en nuestros tiempos, en nuestros países, muchas veces sabemos que los familiares, los novios hacen planes para tener bodas hasta de 3 o 4 días, ¿sí o no?
Se les llama que la molienda, donde las mujeres invitan a otras mujeres a participar, a moler el maíz o a preparar el mole o la birria o los tamales de acuerdo a su cultura. No sé qué sea lo que se acostumbra en las bodas en sus países, pero desde un día antes o 2 días antes ya la fiesta comienza. Empiezan a matar los cerdos, las vacas, los becerros, y ya eso es parte de la fiesta, de la celebración. ¿Por qué? Porque allí se pone uno a platicar con las familias, con los invitados que vienen a apoyar, a destazar los puercos o a matar las reses, y empiezan a cocinar y a tener botanas, algo de comida, algo de bebidas, y los que pues pueden hasta se emborrachan y comienzan la fiesta desde 1 o 2 días antes. Esa era la costumbre también en el pueblo judío. Eso era lo que ellos hacían. Los eventos, las bodas duraban más de un día. La historia dice pues que nadie sabe, las celebraciones que duraban más de un día, dice que nadie sabe con exactitud cuando iba a llegar el esposo, el novio. La gente lo esperaba. Era la costumbre de que la novia y su corte de vírgenes, se acostumbraba a que la novia tenía un cortejo, un grupo de mujeres o jovencitas que las acompañaban, y la costumbre era que ellas esperaban al novio. El novio se retardaba, o parte de la idea de la costumbre era adivinar a qué horas el novio iba a llegar. Nadie sabía, y a veces lo hacían hasta como a propósito, para estar como poniendo a la novia a pensar si el novio estaba decidido a casarse o no, o era parte de la costumbre que de alguna manera u otra el novio se retardaba un poco. Nadie sabía la hora de llegar. Por eso es que las vírgenes y la novia pues estaban listas para esperarlo. La ceremonia no comenzaba pues hasta que llegaba el novio. Eso es obvio, ¿verdad? No iban a comenzar antes de que el novio estuviera allí. Después de la cena, el intercambio de votos, la pareja era escoltada por todas las calles de la ciudad, por las luces de las antorchas. Un gran velo cubría la cabeza de la novia, y esa era la costumbre. Acuérdese una vez más que en estos lugares, pueblos pequeños, no había luz eléctrica como ahora tenemos. No había alumbrado eléctrico, no había postes en las calles, y pues estas antorchas alumbraban las calles de la ciudad, ¿verdad? Lo dije bien, ¿verdad? Ciudad. Entonces, pues usted ha ido, no sé si ha ido a lugares donde no hay luz eléctrica en las calles. Usted ha ido a mi casa en la noche, en West Haven no hay alumbrado público. Usted llega a estas calles, ahí donde yo vivo, y está más oscuro que la boca de un león. Está oscurísimo, y ahí es donde las estrellas se aprecian más. Si usted enciende las luces del carro, pues se aprecia más, porque todo está totalmente oscuro. Así era en estos días. En los pueblos o los lugares no había alumbrado eléctrico. Las 10 vírgenes salieron cargando sus lámparas para alumbrar todo el camino del esposo hasta llegar al lugar. 5 eran prudentes, como ya lo leímos, y 5 eran insensatas. Recuerde que en aquellos tiempos pues la idea era de planearlo, no era algo nuevo. Se dice insensatas porque ellas tuvieron meses. Usted una boda no la planea de un día para otro, ¿sí o no? Cuando usted planea una boda, los planes empiezan desde meses atrás. A menos que esté urgido por alguna razón. Usted dice, oye, pues como que mañana se casa fulano y sutano, si eso yo no lo sabía. Y después pues se da cuenta que era una emergencia por alguna razón u otra, pues se planean de un día para otro. Pero estas bodas normalmente se acostumbraban a planearse. Cuando decimos insensatas es porque estas vírgenes, sabiendo que iban a ser parte del cortejo, parte de la compañía de la novia, no llevaron aceite con ellas. Y si ellas sabían que la costumbre era que el novio se retardara o no supieran la hora exacta cuando él iba a llegar, no era correcto pues que ellas llegaran solamente con su lamparita y lo poquito que le cabía. Se supone que todas tendrían que llevar algo extra. Yo no sé tú, pero cuando yo salgo a un viaje largo que es a California, me aseguro que el tanque de la gasolina esté full, lleno, completamente. Yo no puedo decir voy a manejar 8 horas o 10 horas y empezar a manejar con medio cuarto de la gasolina. Si haría eso, pues eso se llama insensatez,
Por eso es que estas vírgenes, pues se dice que sabiendo los planes y la celebración a la que iban, no llevaron el aceite. La parábola de Jesús dice que ya había oscurecido, ya era tarde, cuando se oyó que el esposo ya estaba en camino. 10 vírgenes salieron cargando sus lámparas para alumbrar todo el camino del esposo hasta llegar a ese lugar. Recuerde que estas vírgenes, pues las que dice un dicho por ahí, el que tiene más saliva come más pinole. Y estas vírgenes pues tenían mucho aceite, pues fueron las que aprovecharon al novio o al esposo, fueron las que lo acompañaron. Finalmente dice la historia que las vírgenes se durmieron antes de que llegara el novio y oyeron cuando él venía, cada una tomó su lámpara. Todas las lámparas usaban aceite de oliva. Las 5 vírgenes prudentes habían traído mucho en extra, aparte de lo que le cabía a la lámpara. Ellas cortaron aún las mechas de las lámparas para que alumbraran más. No les podía que tuvieran más luz. Sabían que tenían aceite en exceso o extra para si se les terminaba. Y de esta manera, cortando la mecha de la lámpara, pues la lámpara alumbraba más. Las otras 5 vírgenes insensatas no tenían reserva. No tenían nada que usar. Entonces la historia dice pues que es importante aquí la lección que nosotros aprendemos. Es señalar que ellas no habían traído ninguna reserva de aceite. No se habían preparado. ¿Qué es lo que aprendemos aquí nosotros cuando leemos esta historia? Que de alguna manera u otra tenemos que tener reservas. No solamente reservas económicas, materiales o financieras, pero también reservas espirituales. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. No estaban preparadas para el retraso inesperado. Ellas no tenían nada con qué sobrevivir para sus lámparas. Las insensatas les dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes les dijeron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, más bien id a comprar a los lugares donde lo pueden conseguir ustedes. Entonces las 5 vírgenes insensatas corrieron para buscar aceite, para tratar de comprar y despertar a alguno de los que lo vendían, o a alguno de los vecinos, o a alguno de los familiares. No dice la Biblia exactamente qué hicieron. Se supone que todo estaba cerrado, toda la gente dormía, pero en este tiempo pues ellas se perdieron la oportunidad de recibir al esposo que venía entrando a la ciudad, al lugar. Entonces dice que las 5 vírgenes prudentes lo escoltaron. Siguieron con la caravana, con la ceremonia que era escoltar al novio hasta la casa donde iba a ser recibido, ya fuera por el padre de la novia o por el hermano, según la situación. A veces era el padre de la novia el que lo recibía, o a veces eran los hermanos, algunos de los hermanos de la novia. Era el momento para comenzar la fiesta, para comenzar el banquete. Después vinieron también las otras vírgenes cuando ya regresaron diciéndole: Señor, Señor, ábrenos. Pero el Señor, el que estaba a cargo de la puerta, de la entrada, rehusó abrirles y les pidió que se fueran. Vemos una vez más aquí, ellas se perdieron el gran evento por no estar preparadas. Esa es la historia que leemos en la historia de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. No está ahí en tus notas, pero yo te voy a decir 3 puntos por el cual no habían tenido ese tiempo para hacer, pues para traer reservas de aceite. Número 1, no tuvieron una visión. No pensaron que el novio podía retardarse, no sabían cuánto tiempo y no se prepararon. Número 2, no tuvieron la fortaleza. Físicamente se cansaron, se quedaron dormidas y no esperaron a que el novio llegara. Y número 3, no tuvieron determinación para solucionar los imprevistos que pudieran surgir en esta espera. Jesús dice en Mateo capítulo 25, verso 13, ahí en sus notas dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que puede llegar, ¿sí o no? No sabemos el día ni la hora. Tenemos que velar, tenemos que estar atentos. Ahí en tus notas hay tres preguntas importantes que surgen de esta parábola. Número 1,
Si quieres ir llenando los espacios, número 1 dice, ¿tengo reservas espirituales? Es una pregunta. ¿Tengo yo o tienes tú reservas espirituales para el momento que llegará, que tarde o temprano llegará? Yo te pregunto a ti, ¿tienes esas reservas espirituales? ¿Estás preparado para el momento difícil? ¿Estás preparado para la prueba, para la lucha? ¿Estás preparado tú con tu lámpara espiritualmente hablando, llena de aceite y con algo extra por si acaso? ¿Cómo estamos preparados tú y yo espiritualmente para cuando la lucha y el problema llegan a nuestras vidas? Si vienes a la iglesia cada domingo, y no voy a entrar en el tema de las pedradas, porque la última vez recibí por ahí unos textos, pastor, usted traía una ametralladora el domingo, pastor, usted nos hubiera avisado para ponernos un casco. No se trata de eso, pero yo les digo a los hermanos, yo mismo recibo esas pedradas o esos plomazos o metralletas o lo que sea, porque desde que yo estudio el mensaje yo digo, ¿cómo estoy yo espiritualmente preparado para una emergencia? Y cuando yo lo recibo, yo digo, yo sé que no solamente yo voy a pasar por luchas, por pruebas, por situaciones difíciles, económicamente hablando, financiero, un problema financiero donde no estamos preparados. Y esos planes los puede uno prevenir porque dice uno, pues yo ahorro para tener dinero para cuando el auto se dañe o cuando el aire acondicionado se me dañe o cuando el techo de la casa empieza a liquear o a tirar o a meterse el agua. Pero a veces espiritualmente, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo estamos tú y yo preparados? Yo quiero que tú te preguntes, no tienes que contestar, pero pregúntate y contéstate tú mismo. ¿Estamos preparados para un momento donde las luchas y las pruebas van a llegar a nuestra vida? Si nosotros venimos a la iglesia solamente una vez a la semana, el domingo, vacíos, espiritualmente hablando, y diciéndole, Señor, tú conoces mi necesidad, tú conoces mi situación, lléname, levántame, fortaléceme. Y lo haces solamente para pedir ayuda para este día específico, para el domingo. Pero no sabemos qué va a pasar el miércoles, o el jueves, o el viernes. ¿Y cómo nos preparamos espiritualmente? ¿Con el venir el domingo es suficiente? ¿Con estar aquí el domingo llenamos nuestra vasija, nuestra lámpara de aceite para los próximos días? Tenemos que prevenirnos y no solamente conformarnos con el domingo. Tenemos que ir a los estudios bíblicos de media semana o del viernes. Tenemos que ir a la reunión de oración, a la reunión de damas, a la reunión de varones. Cualquier evento que sea espiritual, organizado por la iglesia, ese es el propósito, de llenar nuestras lámparas, de prepararnos con el algo extra, no solamente el domingo y estar allí al límite, espiritualmente hablando. Tenemos que prepararnos. Yo no sé tú, pero si tú te conformas con venir el domingo a la iglesia y decir, con esto me alcanza para salir la semana. Tenemos que tener hambre de la palabra de Dios, hambre de convivir con los hermanos, hambre de decir, Señor, yo sé que el domingo no es suficiente, porque después vamos a estar como las vírgenes imprudentes que decían, mi lámpara se apaga. ¿Qué vas a hacer cuando tú sientas que tu lámpara se apaga el jueves? Pero tú sabes que el viernes hay estudio bíblico, donde no solamente se lee la palabra, pero se ora, se traen delante de Dios las peticiones, las necesidades. Pero si tú te conformas quedándote en tu casa, oyéndote al cine, oyéndote a divertir, ¿por qué? Porque hemos trabajado mucho y me lo merezco, y dejamos a un lado las cosas espirituales. ¿Qué estamos haciendo? ¿Le estás poniendo aceite a tu lámpara? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Están muy callados, ¿no? Se oye más silencio que el silencio que hacen los ratones de una bodega allí en el centro de Ogden. Bien silencito todo.
¿Qué estamos haciendo para preparar nuestra lámpara con ese aceite? Usted sabe que hay una estadística que las personas se consideran activamente cristianos cuando vienen una vez al mes a la iglesia. ¿Usted sabía eso? Cuando vienen una vez al mes ya dicen, soy miembro de la iglesia Christian Life Center. Yo pertenezco a una denominación o a una organización cristiana, pero vienen una sola vez al mes a la iglesia. Y eso es si no se enfermaron. Una vez al mes, o si no se les ponchó el carro, o la llanta del carro, o si el auto no les encendió, o si estaba nevando, o si estaba un poquito nublado. Porque si está nublado dicen, está feo el día, mejor una movie y un cafecito y ahí tranquilo en la cama, ¿verdad? Se consideran activamente cristianos viniendo una vez al mes a la iglesia. ¿Cómo vamos a llenar nuestra lámpara de aceite? Con una vez al mes y a veces 2 veces al mes, porque la vez que le tocaba venir se enfermó. ¿Usted cree que es suficiente una vez al mes? No es suficiente. ¿Tenemos reservas espirituales suficientes para cuando el problema llega? Otra pregunta que surge a través de esta parábola número 2, ahí en sus notas, ¿qué sucederá conmigo? Fíjese, conmigo, no con usted, conmigo cuando llegue la crisis. ¿Qué sucederá conmigo cuando el momento inesperado llegue? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Estaré fuertemente, espiritualmente para recibir la sorpresa? Cuando te dicen, tus análisis, tus estudios salieron positivos, tienes este tipo de enfermedad, ¿cómo te encuentras para recibir esa noticia? O cuando te dicen, este es tu último día de tu trabajo, ¿cómo estamos? ¿Cómo recibimos esa noticia? Cuando nos dicen en una llamada de teléfono, tu hijo tuvo un accidente, tu esposo tuvo un accidente en el trabajo, una llamada que no nos la esperábamos, algo inesperado, que no contábamos con eso. ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Cómo vamos a recibir esa crisis? ¿Cómo vamos a recibir esa noticia? Es importante señalar que aquí las vírgenes insensatas no estaban preparadas, no tenían suficiente aceite, preparadas espiritualmente. Lo vemos en esta historia de las lámparas, ilustrando algo espiritual. Espiritualmente, en este caso, materialmente no tenían aceite, pero nosotros espiritualmente hablando, ¿cómo estamos nosotros preparados? Número 2, ¿qué sucederá conmigo cuando venga la crisis? Número 3, ahí en sus notas, ¿me mantendré firme o caeré? Cuando viene la lucha, la prueba, la mala noticia, lo que tú no esperabas, la pérdida de un ser querido o una enfermedad incurable donde no hay remedio, ¿te mantendrás firme? O culparás a Dios, o culparás a la iglesia, o culparás a otras personas y dirás, ya no voy más a la iglesia. ¿Cómo recibiremos esa noticia? ¿Cómo estaremos nosotros cuando llegue la crisis? ¿Cómo nos mantendremos? ¿Nos mantendremos firmes o nos caeremos? Hay 3 puntos importantes aquí en esta pregunta, donde cómo nos vamos a mantener firmes o caídos. Número 1, la crisis nunca es planeada. Tú sabes que cuando tu carro no enciende, tú no cuentas con eso. Tú pensabas que en la mañana al levantarte tu carro iba a encender para irte al trabajo. Pero ¿qué pasa cuando dices tú, le traté y le hice lo que pude, pero no arranca? ¿Tienes algo allí, como decimos, un clavo de dinero allí guardado para esos casos? Cuando la batería no arrancó, cuando el motor de arranque no encendió, no hizo andar al carro. Cuando tienes el aire acondicionado dañado, ¿tienes allí $3,000 para repararlo?
Cuando nosotros nos llaman con una noticia inesperada de México o de nuestros países que un ser querido falleció, ¿estamos preparados con fondos para hacer un viaje así inesperado? ¿Cómo recibimos nosotros la crisis cuando no está planeada, cuando no está en tu horario o en tu sketch, como decimos aquí? Hay cosas que nosotros podemos planear, como al ir a trabajar, tú tienes que desayunar algo, ¿sí o no? Para ir fuerte a tu trabajo, para llevar energías. Tú le tienes que poner gasolina al carro, eso lo puedes planear y prevenir. Pero las situaciones, las crisis, las situaciones difíciles, esas no las podemos planear. Esas llegan y repentinamente, llegan sin avisar. En Mateo 25, verso 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Estás tú preparado para recibir las malas noticias? Las luchas, las pruebas, las emergencias. La crisis no son planeadas, no son predecibles y están fuera de tu control. Tú no las controlas. Así como tú no controlas cuando va a caer nieve o cuando va a llover o cuando va a hacer frío, las luchas, las crisis, los momentos difíciles no es algo que tú y yo podemos controlar. Por eso tenemos que estar preparados. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. ¿Está usted despierto? Amén. Gloria a Dios. Lo que Jesús les dice aquí a los discípulos es que las vírgenes insensatas se molestaron cuando llegó el novio o el esposo y ellas no tenían aceite. Todavía después de ser insensatas y no ser prevenidas, se molestan. ¿Usted ha visto gente así? ¿Ha visto personas que no se preparan, no hacen planes y todavía les llega la sorpresa o la crisis y se enojan? Se enojan con Dios, se enojan con el pastor, se enojan con el hermano, el vecino o con cualquier otra persona, pero se molestan. Se molestan. Dios dice, yo llegaré en mi tiempo, no en tu tiempo. A veces que no llega la oración que nosotros pedimos o la necesidad que le trajimos al Señor durante el servicio de oración o el domingo en la iglesia y le decimos, Señor, tengo esta necesidad. Y el Señor no responde porque Él tiene un plan y un propósito y tú te enojas y te molestas. Queremos manipular a Dios, queremos que Dios haga las cosas en nuestro tiempo y a nuestra manera. Y si Él se tarda un poquito, renegamos. Así estaban las vírgenes. ¿Por qué este novio no llega? Se me va a terminar el aceite. Renegando. ¿Quién tuvo el problema? El novio que se retardó porque esa era la costumbre, esa era lo que se acostumbraba, o las que no se prepararon con el aceite. ¿Quién tiene la culpa cuando tú y yo no estamos preparados espiritualmente para cuando la crisis llega a nuestra vida? No debemos de molestarnos, no debemos de enojarnos contra Dios ni contra nadie porque nosotros fuimos los que fallamos, ¿sí o no? ¿Me está siguiendo? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Uno de los frutos del Espíritu Santo en la palabra de Dios, usted lo conoce, dice es paciencia. Muchas veces nosotros nos volvemos impacientes y queremos que Dios actúe en el momento, que Dios llegue en el momento. Santiago capítulo 4, versos 13 y 16 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos o venderemos o haremos negocio, no sé cómo dice su traducción, y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Déselo fuerte con su corazón. Si usted siente dárselo al Señor, déselo. Muchas veces nosotros planeamos y decimos, voy a hacer, voy a ir, voy a construir, voy a edificar o voy a salir o me voy a cambiar de trabajo, me voy a cambiar de estado o cualquier cosa, pero no decimos si Dios lo permite.
No lo ponemos a Él en nuestros negocios, en nuestros planes. Creemos que todo lo tenemos asegurado. Y decimos, voy a hacer, pero no decimos, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? ¿Estás tú de acuerdo? ¿Estás tú en el negocio? ¿Te puse a ti en primer lugar en este plan, en este proyecto, en este propósito? ¿O es algo, como decíamos la semana pasada, los que se parecen a la silla Lopsit, solo la esposa y el esposo? Tú y yo planeamos, tú y yo hacemos, tú y yo vamos, tú y yo hacemos, pero no ponemos a Dios allí en ese asiento. ¿Qué hacemos nosotros? En el verso 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. ¿Sabe usted que el no meter a Dios en nuestros planes es soberbia? Amén. Porque dice, al final dice, toda jactancia semejante es mala. Debemos de incluir a Dios en nuestros planes. Nosotros somos muy exigentes con Dios y queremos que Él haga lo que queremos y le pedimos en el momento que nosotros lo queremos. 3 puntos importantes, 3 puntos claves. Número 2, mantén reservas espirituales. Tenemos que estar preparados. Es obligatorio, no es una opción. No es algo que si quieres o si no quieres. Es mandatorio que tengamos reservas espirituales para cuando la crisis llega. ¿Cuántos me entienden? No es una opción, porque la crisis llegará. Y no quiero ver ahí cómo estemos en ese momento, llorando, quejándonos, porque la crisis llegará. Tenemos que mantener reservas espirituales. Todos pasamos por luchas, todos pasamos por pruebas. Aquí no hay quien se escapa. Por eso necesitamos guardar reservas espirituales. Mateo 25, 8, capítulo 25, verso 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, y ellas gritaron a las otras vírgenes, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Cómo actuarás tú cuando venga la crisis a tu vida? Le vas a estar pidiendo, hermano, ore por mí porque yo no me siento con ganas de orar. Hermano, ayúdeme. Tenemos que tener fuerzas espirituales para el momento. Es triste ver cuando personas no se preparan espiritualmente hablando para cuando la crisis llega. Tenemos que estar preparados para lo inesperado. ¿Tienes algo de aceite extra? ¿Estás tú? Yo creo que nunca vamos a tener un límite. Aquí, como le digo, el cristiano que se considera activamente cristiano viene una vez al mes a la iglesia. En la iglesia donde yo me convertí, veníamos el domingo a las 10 de la mañana, el domingo a las 6 de la tarde, el martes a las 7 de la noche, el jueves día de oración, el viernes reunión de varones o vigilia, y no era suficiente. Honestamente nunca podemos decir, ya estoy hasta el tope espiritualmente, ya no sé qué hacer con mi vida espiritual porque ya sobrepasé, estoy sobrecalificado espiritualmente hablando. Nunca podemos hacer eso. Imagínese una vez al mes venir a la iglesia. Jesús nos está diciendo, no sabemos cuándo o qué va a pasar. Tenemos que estar preparados, es mandatorio. Ahora, ¿cómo podemos conseguir esas reservas espirituales? Las reservas espirituales provienen de 3 relaciones. 3 relaciones importantes en las que podemos llenar nuestra vida espiritual. Ahí en sus notas, la primera relación que nosotros necesitamos tener para poder tener una vida llena espiritualmente hablando y estar preparado para las crisis es Dios. Una relación íntima, una relación personal con Dios. No una relación con el mundo. No una relación con el cine. No una relación con el deporte. No una relación con tu auto. Con cualquier cosa que te distraiga. Una relación con Dios. ¿Por qué es importante? Tenemos que conectarnos con Dios. No tenemos que venir a la iglesia solamente porque lo tenemos que hacer. Voy a la iglesia solamente porque tengo que predicar el domingo. Solamente por eso voy a la iglesia. Si no, tranquilito en mi casa, mirando
deportes, mirando cualquier cosa, pero ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Venimos a la iglesia solamente porque tenemos que tocar, porque tenemos que enseñar, porque tengo que estar en el sonido, porque tengo que estar en la computadora, porque tengo que practicar o porque tengo que predicar? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Tenemos esa hambre de tener una relación íntima con Dios? De esa manera, teniendo una relación íntima con Dios, es como podemos estar preparados espiritualmente hablando para cuando la crisis llega. ¿Cuántos me están entendiendo? Otra relación importante que podemos ver, pero antes de ir a esa, ¿cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo la podemos decir que tenemos una relación íntima con Dios? Cuando nosotros decimos, vengo el domingo a la iglesia, voy el viernes al estudio bíblico, voy el sábado a la reunión de damas, voy el sábado que viene a la reunión de varones, estoy en el servicio de oración el último viernes del mes, estoy en una comunión con Dios leyendo la palabra, estoy en una comunión con Dios orando, estoy en una comunión con Dios escuchando alabanzas, escuchando música cristiana, orando a Dios, conviviendo con hermanos que me motivan, que me levantan cuando estoy desanimado espiritualmente. ¿Cómo es esa relación que tú tienes con Dios? Número 2, la relación con la iglesia. Necesitamos ser parte de la iglesia. Las estadísticas dicen que el 60% de los creyentes creen que no es necesario venir a la iglesia, que no es necesario tener una comunión con los hermanos en Cristo, que tú puedes quedarte en la casa a ver un programa cristiano de televisión, que tú puedes mandarle los diezmos a un predicador, a un evangelista a través del internet y que la iglesia no es necesaria. 60% de cristianos creen que no es necesario tener una cobertura, una iglesia a la que tú digas, soy miembro activo de esta iglesia, me congrego normalmente a la iglesia. ¿En cuál porcentaje estás tú? Eso te dice la relación que tú tienes con Dios y con la congregación. No es con el edificio, no es con el pastor, no es con el hermano que se sienta a tu lado. Es ser parte de una iglesia, de una congregación. Hebreos 10:25 dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Por qué es necesario congregarnos? Porque entre uno y otro nos exhortamos, nos motivamos, oramos por las necesidades unos por los otros. ¿Quién va a orar por mí si me quedo en la casa? ¿Quién va a saber que estoy en una situación difícil? ¿Quién va a orar por mí al saber o cómo van a saber que estoy desanimado espiritualmente? ¿Ustedes creen que uno como líder, como pastor, como líder de alabanza o de cualquier otro ministerio no necesitamos que alguien nos levante, nos anime, nos motive? ¿Ustedes creen que somos súper espirituales y que nunca tenemos nada que necesitemos los unos de los otros? Todos necesitamos de los demás. Las reservas en la iglesia te ayudarán en cualquier tipo de enfermedad, orando unos por otros, en cualquier consejería cuando tu matrimonio no está bien, en cualquier benevolencia cuando hay una pérdida en la familia, un ser querido falleció, cuando hay una crisis inesperada. Cuando hay una relación que tú no tienes un amigo con quien compartir, ahí tienes una amistad. Tienes programas donde puedes involucrar a tus hijos, a los jóvenes, donde los adultos se pueden conectar. Podemos pedir oración, podemos sentir el amor los unos con los otros. No sabes lo importante que es venir a la iglesia. Muchos no le dan la importancia. Es importante, número 1, para ti. ¿Por qué? Porque tú creces espiritualmente, porque tú te edificas a través de la alabanza, de la predicación, del convivir con hermanos que te van a motivar. Número 2, es importante porque a mí como líder me motivas también. Si yo no te veo aquí en la iglesia el domingo, yo digo, ¿qué pasó? ¿Estoy haciendo mi trabajo como líder, como pastor? ¿Estoy hablando la palabra? ¿Estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer? Y cuando yo veo personas que vienen un domingo y después no los ves, dices, ¿qué pasó?
quizás mi predicación, mi palabra, mi mensaje no les llegó, quizás por eso es importante venir a la iglesia, porque tú mismo te edificas, pero tú edificas al que está a tu lado también. Nos edificamos unos a otros. ¿Cuántos me están siguiendo? Las reservas espirituales vienen de 3 relaciones. Número 3, de los cristianos. Ahorita vamos a ver por qué ahí en la historia, en la parábola. Son los buenos amigos cristianos quienes te ayudarán a lo largo del camino de la vida. Son los amigos, las amistades que tú tienes en la iglesia que te van a ayudar a salir de un problema difícil. Si esas vírgenes de las que estamos hablando que fueron insensatas hubiesen tenido vecinos con reservas de aceite, ellas no se hubieran perdido la oportunidad de estar con el esposo, de estar con las otras 5 vírgenes prudentes. Si hubieran tenido una buena relación con los vecinos, con las personas que vendían el aceite, no les hubiera importado que fuera sido a medianoche o a 10 horas de la noche venir y molestarlos, porque cuando tú tienes una buena relación con el amigo, el hermano en Cristo, a ti no te importa decirle, hermano, me siento mal, ¿puedes llevarme al hospital? Yo no creo que tú levantas el teléfono y al primero que ves ahí en tu lista de contactos tú le llamas, ¿verdad que no? Tiene que haber una conexión, una amistad, una relación. Y eso no se construye viniendo una vez por semana a la iglesia o por mes. Eso se construye estando en contacto semana con semana y durante la semana llamándonos. Ayer yo trabajaba allí en la yarda, en mi jardín, y es un privilegio, la verdad, el apoyo que uno siente. Estuvieron ahí 2 hermanos ayudándome. Y uno dice, wow, este trabajo yo no lo hubiera hecho solo. Y sentir el apoyo de alguien que te da ahí la mano, eso es una bendición, eso es un privilegio. Pero eso es lo que uno cosecha cuando uno está en una relación en la congregación, con las personas que están a tu lado. No con cualquiera tú tienes esa confianza, no cualquiera lo va a hacer. Efesios 4, verso 15 y 16 dice, sino que la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Eso es lo que se siente cuando las coyunturas, cuando están unidas, cuando los miembros del cuerpo de Cristo están unidos para apoyarse unos a los otros. Esa es la acción, el propósito de una congregación. Ayudarnos unos a otros cuando estamos en necesidad. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Las oportunidades solo se presentan una sola vez. Es el otro punto, número 3. Estate preparado porque la mayoría de las oportunidades solo vienen una sola vez. ¿Cuántos saben que las oportunidades solamente llegan una vez? Y si tú no las tomas, se van o otros las toman. ¿Cuántos me entienden? Dice en el verso 10 de Mateo, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas, mira bien lo que dice allí, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Si las vírgenes sensatas no hubieran estado preparadas y no hubieran tomado la oportunidad cuando llegó el novio, esa oportunidad se va. Las insensatas se la perdieron. Porque las oportunidades solamente llegan una vez. Yo me recuerdo, ¿cuántos han oído ahí en México, en sus países? Decimos, cuando uno ya está uno grande de edad y que se quiere uno casar o que está en planes de casarse, dice uno, como que ya me tengo que apurar porque se me está pasando el tren. Y es el último tren, ¿sí o no? Yo no sé cómo dice usted en su país, pero se le presenta a uno la oportunidad y dice, esta es mía, así como yo dije con ustedes ya saben. Y si no es en esta, no agarro el tren y se me pasa, porque yo ya estaba como un poquito pasado también ya de edad. Y hay que aprovechar las oportunidades porque si no otro las aprovecha. Ella tenía muchos pretendientes que andaban allí tirando a ver si pegaba el gancho, pero
Pues nada, la oportunidad no era para ellos. Y saben cómo la convencí yo, cómo fue la flecha. No, luego me regaña, mejor no les digo. Pero las oportunidades llegan solamente una vez. Tenemos que aprovecharlas cuando llegan. Había un grupo de niños, dice una historia, que había un grupo de una escuela de kinder que los llevaron a una excursión a una estación de policía allí cercana. Usted sabe cómo los niños a veces en las escuelas los llevan, ¿verdad? Que a los bomberos, que a subirse a los carros de bomberos o a una patrulla, y los niños pues se toman fotos y disfrutan y aprenden. Y dicen que en esta ocasión los llevaron a una estación de policía y les daban el tour, y los maestros pues guiaban a los niños de kinder. Y les digo esto porque a veces las cosas son tan sencillas y tan simples que uno a veces las complica cuando las oportunidades llegan. Y ellos pues en su ignorancia o inocencia, digámoslo así, pequeñitos, oían las pláticas y las historias, y el jefe de policía pues les contaba la historia, y pasaron por una pared, un pasillo donde había algunas fotos de los criminales más buscados, los 10 criminales más buscados, y el maestro de los niños le dice al jefe de policía: y estas fotos son reales de los criminales. Este es el más buscado, de los 10 más buscados aquí del estado o de la ciudad donde estaban allí hablando. Y le dice el jefe de policía: sí, él es el más buscado y la foto es real de él, se le tomó. Y los niños escuchando y le dicen: teacher, maestro, o le dice: pero ¿por qué no le pregunta al jefe de policía por qué no agarraron al más buscado cuando le tomaron la foto? Si la foto es real y es original del más criminal, más buscado, ¿por qué no lo capturaron cuando le tomaron la foto? Las oportunidades se van, y a veces hasta un niño de esa edad entiende que las oportunidades no vuelven. En su mente él decía: si ya lo tenían allí acomodándolo y tomándole la foto, ¿por qué no lo capturan y lo encierran? Así de simple. Pero a veces nosotros adultos no entendemos que las oportunidades solamente llegan una vez y tenemos que aprovecharlas. Las vírgenes insensatas estaban esperando una segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad nunca llegó. Y la puerta se cerró. En Efesios 5, capítulo 5, verso 15 dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjate bien al principio ahí del 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, como las 5 vírgenes insensatas, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Gloria a Dios por su palabra. Poderosa palabra, ¿sí o no? Debemos de aprovechar bien el tiempo. Debemos de tomar las oportunidades cuando se nos presentan. Un hombre necesita ser sanado. Ustedes se acuerdan de la historia pasada, de la semana pasada. Este hombre necesitaba ser sanado. Estaba allí cerca del estanque, esperando que alguien le ayudara a entrar en el agua para poder recibir la sanidad. Por años había estado allí y sabía que esta era su oportunidad. La semana pasada leímos allí en Juan capítulo 5, verso 1. Si quiere ir conmigo, y la historia dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betseda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y había ahí un hombre que hacía 38 años, fíjese bien, 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Si a usted alguien le dice: ¿quiere ser sano?, ¿usted qué contestaría? Él sabía que era su oportunidad. Él sabía que quizás esa oportunidad no llegaría otra vez. Y le pregunta: ¿quiere ser sano? En el verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua.
y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Él estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto. Esa oportunidad no volvería a pasar. Mi pregunta para ti es, ¿dejas ir las oportunidades cuando llegan? ¿O las apropias, las agarras, las tomas? Él tenía 38 años ahí esperando por su sanidad. Él sabía que esa era su última oportunidad. Él venía regularmente, diariamente por sanidad, y un día Jesús lo encontró en el estanque y le dijo, este es tu día. De la misma manera Jesús te dice hoy, hoy es tu día. Hoy es tu día de salvación, hoy es tu día de sanidad, hoy es tu día de fortaleza. Yo no sé cuál es tu problema, pero Jesús quiere tener un encuentro personal contigo el día de hoy. La pregunta, ¿estás dispuesto a tomar esa oportunidad o quieres dejarla ir? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu prueba para el Señor en este día? Las oportunidades solamente llegan una sola vez. En septiembre va a ser 4 años cuando nosotros, el Señor nos puso el abrir esta congregación con 12 personas. Después de 30 años de este ministerio en inglés, nunca habían tenido una congregación como la que tenemos ahora. Y si nosotros hubiéramos dicho, no, Señor, yo creo que el llamado no es para mí, no, Señor, yo creo que tú tienes a alguien mejor preparado, o hubiéramos buscado excusas, o hubiéramos puesto barreras, o excusado con algo de decir, no, yo no soy apto, o cualquier cosa, la oportunidad se hubiera ido. Pero mire el propósito, el plan que Dios tenía, si nosotros estábamos dispuestos a tomar la oportunidad. Gloria a Dios. Las oportunidades solamente llegan una sola vez. Ya casi tenemos 4 años y mire las cosas que Dios ha hecho en este ministerio. Vidas transformadas, vidas cambiadas, vidas salvadas. ¿Por qué? Porque Dios nos puso ese sentir. O es hoy o no es nunca. Para concluir te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a terminar. Pero antes de terminar, yo quiero que nos vayamos con este pensamiento. Dios quiere depositar reservas espirituales en nuestras vidas. Dios quiere que estemos preparados espiritualmente para cuando la pérdida llega, para cuando la lucha llega, cuando el problema, la enfermedad, el divorcio, la pérdida de los hijos que se van al mundo o que se meten en drogas. Cuando ese momento llegue, cuando la crisis llegue, Dios quiere llenarnos con reservas espirituales. Él ha prometido darnos un pozo, no solo un pozo, un río de agua viva, un mar de agua viva. Pero eso es si tú lo quieres tomar. ¿Quieres tomar tú esa decisión ahora y decir, Señor, yo quiero tomar esa oportunidad que tú me das hoy? Yo no sé si tú eres salvo, yo no sé si tú le has entregado tu vida a Cristo. Yo no sé si tú te has apartado de Él, pero este día Dios te da la oportunidad. Tú decides, ¿la tomas o la rechazas? Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, ahí donde tú estás, no te voy a pedir que pases al frente. Si Dios te ha hablado a través de este mensaje y decir, ¿estás preparado espiritualmente? Si la muerte llega saliendo de aquí, si el lunes o el miércoles o el jueves tenemos un accidente, o una enfermedad, una mala noticia que el doctor nos pueda dar, ¿estamos preparados? Si tú no le has entregado tu vida allí donde tú estás, no te voy a pedir que pases al frente, pero ahí donde tú estás, mientras la iglesia ora, mientras la iglesia inclina su rostro y se une conmigo en oración, clamando a Dios para que el Espíritu Santo toque y transforme corazones en este día. Si hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo y nunca le ha pedido perdón por sus pecados y nunca le ha dicho, Señor, reconozco que te necesito. Ahí donde tú estás, dile, Señor Jesús, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que te he fallado. Reconozco que me he equivocado en muchas cosas. Te pido perdón. No quiero seguir haciendo
lo que antes hacía. Me arrepiento. Te pido que vengas a mi vida, que entres en mi corazón, que me guíes, que me fortalezcas, que me llenes de tu presencia. Te pido en el nombre de Jesús que anotes mi nombre en el libro de la vida, que me des salvación, que me des la confianza, la seguridad de decir que si hoy muero, mañana estaré contigo. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre para limpiar mis pecados. Lo confieso con mi boca, lo creo en mi corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a guardarla, a obedecerla, a meditar en ella, Señor. Que lo que hemos escuchado hoy, Padre, nos ayude a seguir en el camino de la vida, donde tendremos, si no es que ya estamos teniendo, tendremos crisis de un modo o de otro. Crisis financieras, crisis físicas, de salud, pérdidas de un ser querido, problemas con los hijos, separación de matrimonios. Los tendremos. Queremos estar preparados para enfrentarlos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a recordar esta palabra que hemos escuchado hoy. Ayúdanos, Padre, a ser sabios, a ser diligentes, a ser astutos, a ser prudentes en cada decisión que tomemos. Te necesitamos, Señor Jesús. Te necesitamos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.